Pandataria, la isla a la que los emperadores romanos exiliaban a las mujeres lujuriosas. La hoy isla de Ventotene, en la época del Imperio Romano, era un antiguo volcán frente a la costa de Nápoles, llamada Pandataria, topónimo latinizado de la palabra griega que significa 5 bestias. Durante el régimen fascista, en la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada para desterrar a los disidentes políticos. Dicha isla fue usada también en el Imperio Romano. Era una cárcel con muros líquidos para mujeres aristócratas cuyo comportamiento no concordaba con lo que las normas de la sociedad dictaban. Cualquier mujer cuyo comportamiento sexual se pareciera al de los hombres era merecedora de castigo. Este islote volcánico tenía tan solo 1,5 kilómetros de extensión. En el año 18 a.C., el emperador Augusto promulgó la Lex Iulia para elevar la moral de la clase alta de Roma, además de alentar matrimonios y procreación entre miembros de esta. Lo que el emperador ignoraba es que la ley que él mismo promovió se volvería en su contra un tiempo después. Augusto fue el heredero de Julio César y el primer emperador del Imperio Romano. Gobernó desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el 14 a.C. El adulterio fue declarado un delito privado y público, para el cual la pena era el exilio a un lugar lejano de Roma. La Lex Iulia de Adulteris Coercendis también permitía a los padres de hijas adúlteras matarlas a ellas y a sus amantes. Livia, la esposa de Augusto, lo convenció de que favoreciera a Tiberio, su hijo, de un esposo anterior como su posible sucesor. Para acercarlo a la familia, el emperador forzó a Tiberio a divorciarse y casarse con su hija Julia, quien acababa de enviudar por segunda vez. La unión, celebrada en el año 11 a.C., fue indeseada e infeliz para ambos, y se amargó aún más cuando un hijo de Julia falleció 5 años más tarde. Tiberio se exilió voluntariamente, dejando a Julia sola en Roma, donde empezaron a circular rumores de que llevaba una vida promiscua. Su adulterio era conocido por todos, pero se volvió peligroso políticamente cuando tuvo un affair con un hombre llamado Julio Antonio. Era hijo de Marco Antonio, aquel que fue amante de Cleopatra. Tras amenazarla de muerte por adulterio y traición, Augusto la desterró a Pandataria, donde no había hombres y las condiciones de vida eran incómodas. A pesar de que Julia tenía prohibido disfrutar de lujos, incluyendo tomar vino, Augusto mandó edificar una villa con piscinas y un teatro en el punto más alto de la isla de menos de 2 kilómetros cuadrados. Además, se construyó un puerto, tanques y un estanque de peces para asegurar un suministro constante de agua dulce y pescado fresco. El emperador Augusto se aseguró de que su hija y su esposa, quien acompañó a Julia en el exilio, tuvieran ciertas comodidades. Julia permaneció 2 años en ese exilio hasta que en el año 4 a.C. fue trasladada a la ciudad Puerto Regio de Calabria. Falleció 10 años más tarde, poco después de la muerte de su padre, por las acciones de su esposo Tiberio, quien sucedió a Augusto como emperador del Imperio Romano. Murió débil y desesperada.
Agripina la Mayor, hija de Julia, y su segundo esposo, Marco Agripa, importante general político y amigo íntimo del emperador Augusto, también fue exiliada a Pandataria como su madre. Agripina fue una figura importante en las luchas de sucesión en la última parte del reinado de Tiberio. Agripina la Mayor, madre de Calígula, esposa de Germánico y nieta del emperador Augusto, también fue desterrada a esa isla por órdenes del emperador Tiberio, cuando ésta quedó viuda, ya que acusó al emperador de haber envenenado a su esposo Germánico por envidia y miedo a que llegara al trono imperial. Cuando 3 años más tarde el hijo de Tiberio, Druso, el menor, murió, fueron los de Agripina y Germánico los que quedaron en línea directa para la sucesión. Tras una campaña de acoso contra Agripina, Tiberio logró acusarla de traición y enviarla al exilio. En el año 29 después de Cristo, Agripina fue desterrada a Pandataria, donde falleció 4 años más tarde por inanición. Se sospechó que Tiberio había ordenado su muerte. Le sobrevivieron un hijo y 3 hijas. Al final, Tiberio no pudo impedir que su sucesor fuera ese hijo, Calígula. No obstante, una de sus hijas correría con la misma suerte que ella y su madre. Julia Livia era la hija menor de Agripina y Germánico, así como sus hermanas mayores Julia, Drusila y Agripina la menor. Durante los primeros años del reino de su hermano, Calígula gozó de honores y privilegios, aunque en realidad las 3 estaban bajo el control de su hermano. No obstante, en el año 39, Agripina la menor y Julia Livia estuvieron involucradas en una conspiración fallida para derrocar a Calígula y poner en su lugar al viudo de Julia, Drusila. Las 2 hermanas fueron exiliadas a las islas Ponza, el archipiélago del que forma parte Pandataria. Julia Livia regresaría a Roma tras el asesinato de Calígula en el año 41, rescatada del exilio por su tío paterno, el ahora emperador Claudio. Pero a la tercera esposa de su tío, la influyente Mesalina, no le cayó en gracia el cariño de su esposo hacia su sobrina y con intrigas logró que el mismo Claudio la acusara de adulterio con el filósofo, político, orador y escritor romano Séneca. El cargo era altamente improbable, pero Séneca era considerado como potencial enemigo político del flamante emperador. Así que inventarle una relación con la ya indeseable Julia Livia fue un plan maestro. Séneca vivió en el exilio en Córcega durante 8 años. A la nieta de Julia la Mayor e hija de Agripina la Mayor la enviaron a Pandataria. Unos meses más tarde su tío ordenó su ejecución, aparentemente por inanición, sin defensa y por cargos no sustentados. Toda una tradición. La esposa, hija y nieta del primer emperador del Imperio Romano no fueron las únicas visitantes obligadas a Pandataria. Hubo varias más. De hecho, el hijo de Agripina, la menor, Nerón, inventó un cargo de adulterio contra su esposa Octavia, hija del emperador Claudio, y la exilió
a Pandataria para poderse casar con Popea Sabina. Nerón, emperador romano, entre 54 y 68, tiránico, libertino y extravagante, continuó con la tradición de enviar mujeres que estorbaban a Pandataria. Los romanos protestaron tanto contra el destierro de Octavia que Nerón tuvo que decidir entre volverse a casar con ella u ordenar su ejecución. Unos días después, Octavia fue atada y sus venas fueron abiertas en un ritual de suicidio romano tradicional. También fue sofocada en un baño de vapor extremadamente caliente. Finalmente, le cortaron una cabeza y se la enviaron a Popea. La última romana destacada en acabar sus días en Pandataria fue Flavia Domitilia, nieta del emperador Vespasiano y sobrina de los emperadores Tito y Domiciano. Durante el reinado de Domiciano, fue condenada junto con su esposo, el cónsul Flavio Clemente, por negarse a rendir culto a los dioses paganos y abrazar el cristianismo. Su esposo fue ejecutado y Domitilia fue separada de sus hijos y exiliada a Pandataria, donde acabó muriendo. Es venerada como santa y mártir por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Fue precisamente en estas aguas donde un grupo de arqueólogos submarinos hizo un importante descubrimiento en el año 2008. 5 barcos romanos de entre los siglos I a.C. y V después de Cristo, cargados con ánforas iberas, itálicas y africanas que transportaban vino, garum, la famosa salsa de pescado tan apreciada por los romanos, y lingotes de metal. La nave más antigua medía unos 18 metros de eslora y el resto entre 13 y 25 metros. ¿Tenías conocimiento de esta isla y de los castigos que recibían las mujeres de clase alta en la época del Imperio Romano? Déjanos tus comentarios. Si este video te resultó interesante y aprendiste más de historia, te invitamos a que nos regales un like, lo compartas entre tus amistades, así sabremos que es un tema que te interesa y podremos seguir haciendo videos similares.